Buenos días, hermanos y hermanas. Gira el dispositivo, aparece acá, eso. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Hermoso día que ha hecho el Señor para su gloria. Domingo de resurrección, porque cada domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, vamos a comenzar orando, poniendo nuestra persona, nuestro corazón, nuestra alma ante nuestro todopoderoso Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, Padre misericordioso, en nombre de Cristo Jesús, le pedimos y rogamos, Señor, que usted pueda bendecir en estos momentos cada uno de los hermanos que se van a congregar a través de este medio y podamos, Señor, oír su santa palabra, para lo cual le pedimos y rogamos que limpie nuestro corazón, Señor, ante su santa presencia, perdone nuestros pecados, borre nuestra maldad, Señor, llévenos, Señor, con el don del arrepentimiento, Señor, y podamos recibir su bendición, su palabra, su enseñanza, con toda libertad y con gozo y amor. Y para que nuestras alabanzas, Señor, no tengan impedimento, no tengan tropiezo ante su santa y hermosa presencia. Bendiga a cada uno de los hermanos que se van a conectar, aquellos que se van a conectar más tarde, aquellos que lo van a ver después, Señor, que son de la congregación y otros que no son de la congregación, pero que sea de gran bendición para cada uno de ellos y de nosotros, para la gloria de su santo nombre. Le damos gracias, Señor, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos brevemente y rápidamente a los avisos. Y quiero comenzar con una actividad de este mes, el 24 de abril, retiro de mujeres. Esto es por Zoom. Este retiro de mujeres del 24 de abril es de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Las hermanas interesadas, ojalá sean la mayoría, se pueden inscribir con la hermana Marta. Y hay que pagar 1.000 pesos. Esas son las indicaciones que le llegaron a ella. Como siempre en estos casos se les manda el código y a tal hora se conectan, en fin. Y la hermana que va a predicar es la hermana Lomo Vázquez. Así que ánimo en estos tiempos. Mire, aproveche toda palabra, hermanos, hermana en este caso, que llegará el tiempo en que la palabra escaseará. Así que ahora llénese de ella. Bien, otros avisos que tenemos: cultos, martes, jueves y domingo, los 3 online, martes a las 8, jueves a las 8, domingo a las 11. Quiero informarles que estamos haciendo el trámite para el carné que acredita al pastor. Así que todavía no hay respuesta. Se están haciendo los trámites, así que esperamos que pronto haya solución. Bien, ¿qué otros avisos? Los mandamientos del Señor para todo cristiano. ¿Cuál es? Lea, estudie y obedezca su Biblia. Predique el Evangelio toda vez que pueda y tenga oportunidad. Y si no tiene posibilidad ni tiene oportunidad, pídale al Señor. Después, predique el Evangelio, estudie su Biblia, ore por los hermanos, ore por sus enemigos, ore por la iglesia, Señor, y ore por Chile. Ofrende según lo haya hecho prosperar el Señor. Y congréguese lo más que pueda, aunque sea con este medio limitado por imposición del gobierno. Aprovechémoslo. Bien, leamos el texto para hoy día y vamos a estar en 1 Corintios
capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 14. Y dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No. ¿Dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros los escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que los soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Alabado sea el Señor. Hoy día no vamos a ver todo el pasaje, pero sí vamos a estar del versículo 1 al versículo 6. Así que, hermanos, abra su Biblia en ese pasaje y vamos a introducirnos orando, pidiendo la bendición del Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos, Señor, en su inmensa misericordia, por amor a Cristo, Señor, el Espíritu Santo guíe nuestros corazones, nuestras mentes a entender y amar y poner por obra esta palabra, Señor. Este pasaje inspirado por Todopoderoso Espíritu Santo, Señor, para la iglesia de Corinto y para todas las iglesias de todos los tiempos. Le damos gracias, Señor, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Permiso. El apóstol Pablo entra ya a otro tema, pero que siempre está relacionado con dos cosas. Uno, es un problema que hay en la iglesia. Y segundo, con la libertad cristiana. Ya dijimos que la libertad cristiana tiene un límite, el amor, no afectar la conciencia del hermano más débil. Pero somos libres. Y acá yo quiero introducirme con una cosa que ustedes seguramente habrán oído. En un debate, cualquier debate, sobre cualquier tema, entre dos o más debatientes, cuando uno de los que debaten no tiene más argumento para responder a su contrario, ya no responde ni ataca argumentos, sino que ataca a la persona, diciendo: no, es que usted es malo, usted es defectuoso, es inmundo, es vicioso. Aquí es el contrincante, así es el contrincante. Por tanto, si yo lo acuso de eso y lo acuso, sus argumentos no son válidos. Se invalida un argumento por medio de desprestigiar la persona. Esto se llama un argumento ad hominem, que en latín significa, o traducido del latín, significa contra el hombre. Es un ataque personal.
porque ya no tiene argumento. Entonces, para invalidar el argumento del contrario, ataca a la persona. Y no importa si es verdad o es mentira, lo importante es producir impacto en los que están oyendo y paralizar y acallar y desprestigiar al otro debatiente. Eso es lo que importa. Ganar el debate a la mala, como se diría. Ahora, ¿qué estaba viviendo el apóstol Pablo cuando escribe sobre este tema en el capítulo 9? Y vamos a ver qué dice. Primero, que los cristianos judaizantes llegaron a Corinto, llegaron a Galacia, a Tesalónica, a Colosa, desprestigiando al apóstol Pablo, acusándolo de ser un falso apóstol, uno que buscaba el dinero de las iglesias, uno que se aprovechaba de las mujeres que habían en la iglesia. Fue menospreciado porque no tenía retórica, pensamientos filosóficos, y su aspecto físico era insignificante. Y más encima era un hereje que enseñaba que la salvación era una gracia de Dios por la sola fe en Cristo, ignoraba la circuncisión, las fiestas judías y el sábado como el día de reposo. Suena conocido en estos tiempos, ¿sí? El objetivo de los judaizantes, al desprestigiar al apóstol Pablo, es tergiversar sus enseñanzas para que ellos, los judaizantes, fueran reconocidos como verdaderos apóstoles y aceptadas sus enseñanzas. Pero déjenme decirle, hermanos, que lo peor no era eso. ¿Sabe qué cosa era lo peor? Déjenme decirle. Lo peor era que iglesias gentiles y miembros de iglesias gentiles, particularmente de Corinto, aceptaban los argumentos ad hominem contra el apóstol Pablo y se tragaban las herejías de los judaizantes. Eso era lo peor. Por ello el apóstol se ve obligado a hacer una defensa razonada y bíblica de su apostolado. Y estamos en 1 Corintios, el título es Defensa del apostolado de Pablo. 1 Corintios 9, el 1 al 14. Versículo 1. Aquí, en este versículo, hay 4 preguntas con respuestas afirmativas. ¿Por qué? Porque es una forma retórica para afirmar algo con una pregunta cuya respuesta única que cabe es sí, afirmación. Entonces el apóstol dice, se lo leo todo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Uno diría todo esto, sí, pero veámoslo por parte. No soy apóstol, indudablemente que la respuesta es afirmativa. Pablo es apóstol. ¿Cómo podemos saber que Pablo era apóstol? Porque no estuvo con los 12 primero. Y ahora hay otros pelafustanes por ahí que se están autonombrando apóstoles. Y mucha gente les compra. Entonces tenemos que entender qué es lo que es un apóstol. Lo primero que debemos conocer es que la palabra apóstol significa mensajero personal. Hoy se diría un portavoz autorizado, por tal y cual autoridad, o un portavoz plenipotenciario, que significa con todo poder de determinada autoridad. Y en este caso de la Biblia, y particularmente del Nuevo Testamento, habla de los apóstoles de Jesucristo, es decir, mensajeros personales del Señor Jesucristo. De eso se trata. No se trata que cualquiera se mencione y diga, no, yo soy apóstol por esto, por esto, otro. Veamos qué es lo que dice Marcos 3:13.
al 19 dice, después que subió al monte y llamó así a los que él quiso. Note, a los que él quiso. No es que habían varias propuestas y dicen, yo, Señor, yo quiero ser apóstol, porque algunos hoy día lo hacen así. No, en ese tiempo no era así. Entonces, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Llamó a 12 que él quiso. En Lucas es más, brevemente se lo voy a decir, Lucas es más directo. Por ejemplo, dice 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió, que es lo mismo que llamó así, a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles, mensajeros personales. De eso está hablando. ¿Acaso el Señor Jesús los eligió porque eran fieles? ¿Eran entendidos? ¿Eran humildes? No. Él los eligió por su propia voluntad, porque así le pareció bien a él. Por ejemplo, si alguien dijera una empresa que para postular apóstol, y vienen los 12 y presentan el currículum. Según los criterios actuales, ninguno, ni los de antes, ninguno, no tome nota, ninguno sería útil. No sirve para el puesto. Ellos eran hombres ambiciosos, duros de corazón, duros para entender, orgullosos. Pero el Señor sabía cómo eran y sabía a quién había elegido. Juan 6, vamos a ver Juan 6, 70 y 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, de Simón, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermano, el Señor sabe a quién tiene en su iglesia. Él sabía cómo eran los 12 en sus pecados y en todo lo que se pueda imaginar que conoce el Señor, pero también conocía el corazón de Judas y sabía que lo iba a traicionar. Entonces, para ser apóstol, ¿qué se necesita? Ser discípulo de Cristo. Primero, creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y el discípulo debía ser llamado por el Señor Jesús personalmente. Debía ser enseñado por el Señor Jesús personalmente. Y después debía ser enviado por el Señor Jesús personalmente. Y estas condiciones son las que son mencionadas. Vamos a ir a Hechos 1. Después de la ascensión del Señor Jesús, los apóstoles o los discípulos están reunidos en Jerusalén. Entonces dice Hechos 1, 21 y 22. Comienzo del 20. Dice, es Pedro el que
el apóstol Pedro el que habla, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, ¿no? Y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Se fija? ¿Cuál era la condición? Llamado por el Señor Jesús, haber escuchado, compartido, el ser enseñado por el Señor Jesús y enviado por el Señor Jesús. Entonces, ser testigo personal del ministerio del Señor Jesús, ser testigo personal de su resurrección, esa era la condición básica, y ser enviado por él personalmente. Saulo, el fariseo, futuro apóstol Pablo, fue llamado por el Señor Jesús personalmente. A él nadie le predicó, además nadie podía acercarse porque era terrible y era pánico para los cristianos. Hechos 9, 5, 6. Hechos 9, 5 y 6. El apóstol Pablo, llegando a Damasco, entrada de la ciudad de Damasco, en Siria, dice, cae por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Siempre ahí en Hechos 9, el 15 y 16, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está. ¿Quién lo convirtió a Saulo el fariseo? Señor Jesús. ¿Quién le dio el ministerio? Ahí lo está anunciando. Este va a ser su ministerio, su servicio. Y fue instruido personalmente por el Señor Jesús. Mire lo que dice Gálatas. Vamos a Gálatas 1. Perdón. Gálatas 1, 11, 12, que dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que yo no fui instruido en el evangelio por el apóstol Pedro. Yo no fui instruido por los apóstoles anteriores a mí. Yo fui instruido personalmente por el Señor Jesús. ¿Y qué otra cosa tenían los apóstoles? Tenían algo especial. No solo eran los primeros enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo, sino que además se les fueron dotados, mejor dicho, para hacer señales y prodigios que legitimaran de que su discurso, su predicación, su enseñanza venía de Dios. Segunda de Corintios 12. 12, veamos. Hablando a los corintios, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros.
Lo que está reivindicando el apóstol Pablo es decir, las señales de apóstol que Jesucristo dio a sus apóstoles, yo también las hice entre vosotros. Ahí tenéis otro señal para reconocer que yo soy apóstol. Volvamos a 1 Corintios 9. La segunda pregunta, ¿no soy libre? Bueno, aquí el apóstol Pablo menciona, podemos decir que él menciona que es libre en dos sentidos. Primero, él es un ciudadano romano y como ciudadano romano, él tenía la plena libertad de circular por los caminos de Roma sin ser detenido, como le sucedía a veces a los judíos, que si andaban por ahí un soldado romano lo veía y le daba la gana de tomarlo preso o lleva esta carga. Los judíos no tenían esa libertad como la tenía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él era ciudadano romano, lo cual era una condición bastante favorable para ir a cualquier ciudad gentil. Y aunque era judío, no era un límite para circular, porque era ciudadano romano. Pero ser judío le daba la posibilidad de predicar el evangelio a los judíos, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, a lo largo y ancho del Imperio Romano, porque él era ciudadano romano. Entonces, y el otro sentido de libre, es decir, él era un hijo de Dios, libre del pecado, llamado a ser apóstol. En ese sentido, es decir, él tenía la libertad, llamémosla así, civil, y también la libertad espiritual. La tercera pregunta, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Bueno, el Señor Jesús resucitado apareció a Saulo en las puertas de Damasco, pero también apareció en otros momentos del ministerio misionero del apóstol Pablo. Veamos Hechos. Vamos a Hechos 18. Hechos 18. Dieciocho, 9. 18. En Corinto hubo un problema. Entonces, él discutía con los judíos en la sinagoga de Corinto y también hubo una pelea con ellos. Al final se tuvo que ir de la sinagoga y se le oponían. Los abandonó, cortó con ellos y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Eso como para hacerles pesar esto a los judíos. Y había mucho conflicto con los judíos. Y esa noche, miren lo que dice acá el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjese, el Evangelio estaba recién comenzando a ser predicado. Hay un conflicto bastante serio con los judíos. Y el Señor, Jesús, se le aparece y le dice, anímate. Yo tengo ya mucho pueblo en esta ciudad. No es que estaban convertidos, eran los elegidos que Dios había elegido antes de la fundación del mundo, estaban en Corinto y que por la predicación de su apóstol iban a creer en Cristo, iban a ser salvos. Entonces, otro momento, Hechos 22. Hechos 22, 17.
Es el apóstol Pablo que le está predicando, relatando la conversión a los judíos en Jerusalén. Y dice, relatando a los judíos, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Sí dice? Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, de Jesucristo. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y aguardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ahí los judíos oyeron y dijeron, no, este hay que matarlo, etcétera, etcétera. Pero se fija, el Señor guió y animó al apóstol Pedro porque su ministerio era bastante difícil, como vamos a ver después. ¿Qué otro versículo? Hechos 23, 11. Entonces, cuando ellos están, ¿dónde? Se lo llevan detenido al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque lo iban a golpear a los judíos, lo iban a matar. Y lo encarcelan. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mire, estas 3 veces son en momentos muy conflictivos y difíciles para el ministerio del apóstol Pablo. Y fíjese que es el Señor Jesús personalmente se le aparece y lo anima. Ahí no hay una iglesia que está detrás orando y animando al misionero, al apóstol, no. El mismo Señor Jesús personalmente está ocupado en animar y guiar a su mensajero personal. Y la última pregunta, que sale en el versículo 1. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Fíjese, dice, los corintios decían, este parece que no es apóstol, porque estaban poniéndole oído a las, ¿cómo se diría? A todas las mentiras y perversidades de los judaizantes. Entonces, para esto vamos a leer 1 Corintios 4:15. Le dice a los corintios, respecto a los maestros que le estaban llegando a la iglesia de Corinto, les dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Aunque tengan muchos maestros, muchos tutores morales, que le están llegando a la iglesia, y aunque ellos me negaran como apóstol, hay algo que no deja de ser real para ustedes. Ustedes se han convertido a Cristo por la predicación y enseñanza mía, apóstol Pablo. No hubo otro que les viniera a predicar de Cristo y del Evangelio de Salvación. Ninguno de estos. Y eso marcaba su apostolado. Hay que pensar esto, hermano. Cuando el apóstol Pablo y los apóstoles y algunos otros más están predicando en todo lo que es Medio Oriente, Europa, norte de África, etc., es algo muy raro, muy extraño. Usted hoy día ve lleno de iglesias, mismo en Quilicura, cada 2 cuadras hay una iglesia.
La mayoría son pentecostales, pero hay de todas las denominaciones y sectas. Eso no era común. Las ciudades tenían un templo pagano, con prostitutas, cultos orgiásticos. Eso era lo conocido. Lo que estaban predicando el apóstol Pablo y estos hombres era completamente nuevo, raro y extraño. Era raro para los judíos, que lo consideraban una herejía, pero era muy raro también para los gentiles, hermano. Por tanto, el apóstol arriesgaba la vida por partida doble. Por el lado de los judíos, que lo consideraban un renegado y un hereje, y por el lado de los gentiles, que venía a predicar a otros dioses. Y más encima, se rebelaba contra Roma. En fin. Hechos 23. Mire cómo la pasaba el apóstol Pablo. Hechos 23. Hechos 23, 12. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerán ni beberán hasta que hubiesen dado muerte al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está detenido en Jerusalén. Y estos judíos dijeron: a este lo vamos a matar. Los judíos muchas veces lo esperaron en caminos, en puertos, para matar al apóstol Pablo. Y muchas veces tuvo que cambiar el itinerario del camino por donde se iba a dirigir a un lado, porque precisamente arriesgaba encontrarse los judíos que están buscando para matarlo. Pero veamos Hechos 14, 19. 14, 19. El apóstol Pablo llega a Iconio, en Listra, perdón. ¿Y qué sucede? Los toman por dioses, los dioses del Olimpo. Ellos niegan, dicen: no, somos hombres. Llegaron los judíos: no, estos son unos delincuentes. ¿Y qué hizo la misma gente que lo iba a adorar? Entonces les leo del 19 en adelante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjense, por incitación de los judíos, los gentiles paganos, del momento que creyeron, porque hizo un milagro que era los dioses hechos hombres. Cuando llegaron los judíos: no, si estos son así, se olvidaron del milagro y los agarraron a piedrazo para matarlos. Entonces, el riesgo del apóstol Pablo es por el lado de los judíos y por el lado de los gentiles. Pero ese no es un problema que intimidara al apóstol Pablo. Mire, quiero mostrarle Hechos 21, y yo creo que es algo que a veces no hace falta escuchar. Dice: ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, con todas las dificultades, algo que había decidido en su corazón era que estaba dispuesto a morir por el Señor Jesús. Hechos 21, del 10 al 13. Dice: el apóstol Pablo está viajando camino a Jerusalén. Y dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo:
esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón, de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué respuesta, diría, teatral alguno, o retórica? Pero si conocemos la vida del apóstol Pablo, lo que estaba diciendo no era retórica, era lo que tenía en su corazón. Esa fue la gracia que le fue dada. Entonces, y esta disposición a dar la vida en servicio al Señor Jesús, una constancia, una perseverancia, un amor, valor, sabiduría del apóstol Pablo, eso fue dado por gracia, hermanos. Fue la gracia de Dios. Fue la que preservó el Evangelio de Dios por Cristo Jesús, por medio del apóstol Pablo, y lo plantó en sus iglesias, lo plantó en sus colaboradores del apóstol, los cuales fueron fieles al Evangelio y lo transmitieron fielmente en la gracia de Dios a sus iglesias, a otros discípulos, batallando contra los que odiaban a Cristo, los paganos religiosos que adoraban al emperador romano e ídolos satánicos. Esa fidelidad y perseverancia por la gracia de Dios ha permitido que el Evangelio se transmita de generación en generación y pueda haber llegado hasta nosotros de aquel tiempo a estas tierras de Sudamérica. Sin esa decisión, constancia, amor, valor, sabiduría que Dios brindó por su gracia al apóstol Pablo, el Evangelio habría sido destruido por los judaizantes. Y eso es innegable. Incluso el apóstol Pablo tuvo un altercado con el apóstol Pedro, que sale en Gálatas, porque judaizaba cuando venían los líderes de Jerusalén, que supuestamente eran cristianos. Y públicamente el apóstol Pablo le dijo: tú que eres judío no has sido capaz de cumplir toda la ley y somos salvos por la fe. Déjeme decirle, si el Señor no hubiera puesto eso en el corazón, hoy día no existe cristianismo. Seríamos todos judíos de segunda, tercera o cuarta categoría. Entonces los conflictos que tuvo el apóstol Pablo hay que mirarlos de otro punto de vista, en el contexto de la gracia de Dios. Y ahí vamos a llegar. Lo primero que se atacaba siempre, también durante el Imperio Romano, a los discípulos de los apóstoles, se atacaba a los cristianos por los romanos, que eran, los cristianos son unas personas, son esclavos en la mayoría, insignificantes, ignorantes, pobres, supersticiosos, y odian todos los romanos, son incivilizados. Entonces ese ataque es un ataque a las personas y no al argumento de los cristianos, a sus escritos, a sus predicaciones. Este tipo de ataque crea prejuicios contra los cristianos en la sociedad para que la gente no los oiga y juzgue mal a todo el cristianismo. Una forma no solo de atacar a la persona, como lo hacían con el apóstol Pablo, como lo hicieron con los cristianos y como lo hacen todavía, es deformar el argumento. Decían los romanos, ellos tienen la cena, donde comen el pan y toman el vino.
la Santa Cena. Entonces ellos decían, tienen una cena sagrada, seguramente comen animales. Entonces son unos bárbaros. ¿Se fija? Se tergiversó el argumento, entonces es muy fácil destruirlo. Lo mismo hicieron con el apóstol Pablo, un mujeriego, uno que anda buscando, ¿no? Y deformaron su enseñanza para ser más fácil de atacar. Ve que es irracional, ve que no es cristiano, ve que es ilógico, etc. Entonces, este tipo de ataque es normal. Viene inspirado por las tinieblas, viene inspirado por doctrinas de demonios. Versículo 3, volvamos a la defensa del apóstol Pablo. Aquí comienza una defensa razonada y bíblica. Podríamos decir una defensa lógica y también bíblica. Tenemos versículos 4, 5 y 6, derechos negados a un predicador. Versículo 4. Versículo 4, que dice lo siguiente. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Parece ilógico, ¿por qué? ¿Que le estaban negando la comida? ¿Le estaban prohibiendo comer? No. No así. Y el apóstol pregunta, siempre en este modo retórico, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Indudablemente que la respuesta es sí, que tenían derecho, pero que se le estaba negando ese derecho al apóstol. ¿Cómo? Desprestigiándolo con mentiras, tergiversando sus enseñanzas, haciéndolo odiosos a las iglesias de Corinto, a la iglesia de Corinto y otras iglesias que habían recibido la visita y enseñanza del apóstol Pablo y no le ofrendaran, no lo apoyaran. Miren, hermano, la costumbre de la iglesia del primer siglo era ofrendar dinero a los predicadores, en este caso al apóstol Pablo y sus ayudantes. Y además le ofrendaban alimentos, alojamientos, vestidos, calzados si era necesario porque viajaban. Esto era lo que se llama encaminar al predicador. Mira lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 15. Y digo que era costumbre porque miren lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos 15, 22 al 24. Cuando les dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El encaminado significa apoyar al misionero de todo punto de vista, de alimentos, protección, vestuario, dinero, para un viaje seguro a misionar a otra ciudad o otro país en ese tiempo. Entonces, cuando se desprestigia a alguien, y la iglesia de Corinto había comprado este tema de los judaizantes, entonces ya no le dan más ofrenda. Si vienen, no le dan nada. Es un hereje. Es un hereje, además, predica tan mal. No es como ese filósofo ahí que se para ahí, hasta llora arriba del escenario y nos deja a todos conmovidos. Tiene una verba más o menos, grandota. Y ese sí que tiene Espíritu Santo. Se parece a algo.
algo conocido. Primera Timoteo 5:17. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos son los pastores, los obispos, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjese, aquí hay un mandato. Cuando el apóstol dice, no tenemos derecho a comer y a beber del Evangelio, porque se lo estaban negando, desprestigiándolo, poniéndolo mal con las congregaciones. Pero acá dice, el que trabaja en predicar y enseñar, ayúdelo, hónrelo. Entonces, está sucediendo, y dice digno de doble honor, no significa doble sueldo, entre paréntesis. Significa respeto y cubrir sus necesidades físicas en modo abundante, sin que ello signifique doble sueldo o dame 10.000, que el Señor te va a dar 1.000.000. No se trata de eso. Tampoco dice piensa positivo, ofrenda y piensa positivo y se te va a multiplicar. No, eso es satánico. Entonces, significa la abundancia para que este varón enseñe y predique tranquilamente. Y también el dinero necesario, no la riqueza. Primera de Tesalonicenses 5:12. 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué significa reconocer a los que os pastorean? Porque de eso se trata. Reconocer es apreciar o tener en alta consideración el trabajo de estos hombres en medio de la congregación. Y esa apreciación se traduce en ¿qué? En respeto, no en adoración. Y provisión a sus necesidades. Gálatas, miren lo que dice Gálatas 6. Como esto va a quedar grabado, si alguien quiere anotarse los versículos. Acá dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La congregación o un discípulo, o uno que está siendo enseñado por un pastor, por un maestro, por una maestra, haga partícipe a su enseñador de toda bendición espiritual y material que el Señor le da, le regala, y hágalo por gratitud al Señor y bendición para el enseñador. Déjeme decirle, y volvemos a 4:10-12, Efesios 4:10-12, para que no olvidemos, si hay algo que la iglesia tiene que recordar, tiene que aprender y asumir, es que un maestro, una maestra, un pastor, un evangelista, son dones del Señor Jesús a la iglesia. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es Cristo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El evangelista
pastor, un maestro, una maestra, son dones, son regalos para la edificación de la iglesia. Es una bendición para la iglesia sostenerlos. Aquellos que Dios puso en la iglesia para ayudar a crecer a los hermanos en el conocimiento y en el amor de Cristo. Pero todo esto se negaba al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los judaizantes decían que Pablo era un hereje y lo desprestigiaron en su carácter, en su persona. Versículo 5. Derecho al matrimonio en el ministerio. Volvamos al versículo 5. ¿Qué dice? No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Fíjese, aquí hay tres personajes, podemos decirlo así. Primero, los apóstoles casados realizaban su ministerio acompañados de su esposa e iban y viajaban con ellos. Eso era común. Se dice que cuando el apóstol Pedro fue crucificado, al poco tiempo después murió su esposa. Su esposa siempre lo acompañó en el ministerio del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Y después dice los hermanos del Señor. ¿Aquí a qué se refiere? Se refiere a los dos medios hermanos del Señor Jesús que se convirtieron a Cristo en los días de la resurrección del Señor Jesús. Judas, que escribió la carta que lleva su nombre, y Santiago, que escribió la carta que también lleva su nombre, y fue el líder de la iglesia en Jerusalén durante lo que se llamó el concilio de Jerusalén. Y de Cefas, y este es el apóstol Pedro. Si ellos son acompañados por sus esposas, ¿por qué se niega en el derecho al apóstol Pablo y Bernabé, aunque el apóstol era soltero? Pero tenía ese derecho si hubiera tenido una esposa. Entonces tenía ese derecho, y las iglesias, ¿qué hacían cuando viajaban cuando llegaban los apóstoles o los predicadores con sus esposas? Cubrían las necesidades físicas en modo abundante a toda la familia, al marido y a la esposa. Entonces, ¿por qué el apóstol? No, si ustedes van, no pueden ir. O lo consideran una carga para la iglesia. No, este es un aprovechador. Trae a su mujer. Pero los otros lo hacían. Y los judaizantes lo hacían también. Entonces esto no es más que prejuicio, envidia y buscar detener el trabajo del apóstol Pablo, lo cual es un pecado contra Cristo. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar secularmente? Aquí el prejuicio contra el apóstol es que, a diferencia de otros predicadores que recibían ofrendas para que prediquen como actividad principal, el apóstol Pablo no tiene derecho a esas ofrendas por causa de las mentiras y tergiversaciones del carácter y las enseñanzas del apóstol por parte de los judaizantes y los que les compraron sus calumnias, sus mentiras. Entonces, no, el apóstol tiene que trabajar, no, este tiene que trabajar, no, nosotros no nos vamos a dar un peso. Ellos propagaban eso y no merecían. Entonces, ¿de qué se trata? Que no lo escuchen, que no lo reciban y que no lo alimenten. En esa condición iban a detener la predicación y el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Vamos a tratar de ver algunos aspectos. Que el ataque y los prejuicios al apóstol Pablo tenían su origen en doctrina de demonios.
¿Por qué? Porque pretendía detener el Evangelio, la predicación del Evangelio entre los perdidos gentiles. No era por una cuestión de corrección teológica, no. Ellos agregaban y desprestigiaban al apóstol Pablo porque predicaba la salvación por sola gracia por medio de la fe. Pero ellos predicaban, sí, Cristo más circuncisión, la ley, sábado. Y si eso no se hacía, consideraban hereje. Entonces ese celo religioso es satánico, porque no es correcto, no es bíblico, y no es lo que dijo el Señor Jesús, ni mandó a hacer el Señor Jesús. Puede ser muy religioso, estos hombres muy dedicados, muy devotos, muy esto, pero con una doctrina que lleva al infierno. Los musulmanes, los hinduistas, son muy devotos a su religión y a sus ritos, pero se están yendo al infierno, porque son doctrinas, religiones de demonios. Entonces, al pastor, si la iglesia lo quiere dedicado completamente al ministerio, debe sostenerlo a él y a su familia. Volvamos a 1 de Timoteo. Y aquí, para completar el versículo que vimos en Menor. 1 de Timoteo 5. ...17, pero también el 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí viene lo bíblico, que más adelante el apóstol Pablo también lo cita. Dice: pues la Escritura dice, no pongáis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Para Dios este es un ministerio, un trabajo que debe ser sostenido por los que son bendecidos por la enseñanza y predicación de ese hombre llamado por Dios. Y esto que fue natural para los judaizantes, recibir ofrenda, etc., y es tan habitual en la iglesia de hoy, fue negado al apóstol Pablo por odio, por envidia y por sectarismo. El Señor Jesús, que llama a un creyente al liderazgo, al pastorado, lo prepara, lo instruye, le da dones y lo envía y le pone las dificultades y problemas para que se, ¿cómo se dice?, para que se afirme su amor y dependencia en Cristo y ejercite sus dones. Los problemas que tiene la iglesia en general, los problemas que tiene un líder espiritual como un pastor, los problemas que tuvo el apóstol Pablo, son parte también del plan de Dios. Porque con esos problemas el apóstol Pablo llegó a cada día a depender más del poder y del amor de Jesucristo, conociéndolo cada vez más. Entonces el conflicto además exalta, ¿qué cosa? La palabra de Dios, el evangelio de salvación, cuando es predicado en situaciones no solo pacíficas, también de conflicto, sobre todo en esa. Entonces, y en el conflicto, sea en la iglesia o cuando la iglesia va a predicar, ¿qué revela? Se revela el corazón de los incrédulos. Se revela el corazón de los religiosos y se revela el corazón de los elegidos.
para salvación. Entonces, las dificultades y problemas son parte del plan de Dios para hacer crecer el carácter de sus hijos en la semejanza de Cristo. Nosotros podemos decir, no, es que el apóstol, yo no soy el apóstol Pablo. No, usted no es el apóstol Pablo, yo tampoco. Pero en su iglesia, en su familia, usted tiene determinadas dificultades y el Señor ha provisto determinados dones y ha determinado que tiene el Espíritu Santo y el poder suficiente como para superar esos problemas en dependencia del Espíritu de Dios y su palabra y crecer en el conocimiento y el amor a Cristo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si uno lee todo lo que el apóstol Pablo, su iglesia amada, la iglesia de Corinto, usted piensa que el apóstol Pablo no se deprimió, no sufrió, sí. Pero fue una prueba tremenda que el Señor le puso. ¿Para qué? Para que dependiera del amor de Cristo y conociera profundamente el amor de Cristo. A veces necesitamos eso para ver la mano misericordiosa, poderosa y amorosa de nuestro Señor. Déjenme concluir con Hechos 9. Hechos 9. Y esto fue lo que dijo el Señor Jesús sobre el apóstol Pablo, que a mí siempre me llamó la atención, pero no hay ningún comentario, pero es bueno tomarlo muy en serio, que también de alguna manera tiene aplicación para cada cristiano, sobre todo para los que son líderes. 9. (9:15). Se lo leo o no. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿No ha pensado que a veces el Señor nos hace padecer porque es necesario para que sepamos y conozcamos al Señor Jesús? ¿Cuánto es necesario que padezcamos por el Señor? Dejémoslo así. Vamos a seguir la segunda parte con la defensa del apostolado del apóstol Pablo. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos las gracias, Señor, por este testimonio que quedó escrito del ministerio del apóstol Pablo, fructífero, pero lleno de batalla espiritual, tal vez como poco conocida, seguramente muy común entre los apóstoles, dieron grandes batallas espirituales, pero a través de Pablo se ha dado testimonio de esta batalla espiritual por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos, por instruirnos, por exhortarnos en nuestro corazón. Y le damos gracias, Señor, porque una vez más comprobamos que somos sus hijos amados, para la gloria de su santo nombre. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en este día, que tengan la paz del Señor y siga las instrucciones que hemos dado al inicio. Todo sea para la gloria y la honra de Cristo. Nos vemos.